de eso. ¿Será que de verdad esos familiares que ya fallecieron, será que esos amigos que ya fallecieron están escuchando esas rogativas? ¿Están escuchando aquellas oraciones? Miremos qué dice la palabra, Eclesiastés capítulo 9. Vamos a ir allí, está después de Proverbios. Eclesiastés capítulo 9, versículo 5, versículo 6 y luego pasamos al versículo 10. Eclesiastés 9, 5 y 6. Amén. Dice, porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben, ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en ¿dónde? Escuchen esto. Todos nosotros sabemos que en algún momento nuestra vida ha de terminar en la tierra. ¿O cuántos creen que no van a morir? No, yo creo que todos entendemos que esta es una verdad, ¿cierto que sí? Y que sin importar lo que usted y yo hagamos aquí en la tierra, vamos a impedir tal acontecimiento. En algún momento, todos los que estamos aquí, incluyendo los niños, en algún momento vamos a tener que morir. Y esa es una realidad que usted y yo sabemos. Es una realidad que usted y yo entendemos. Pero ¿qué dice la palabra? Los muertos, dice la Biblia, que después de que mueren, nada saben. No tienen ¿qué? Memoria. Porque está puesta ¿en dónde? En el olvido. O sea que, en pocas palabras, todo lo que se haga en la tierra, ya por una persona que ha muerto, no sirve de nada. ¿Y qué sigue diciendo el versículo 6? Dice, también su amor, mire, no solamente su memoria, dice también su amor, su odio y su envidia, ¿qué pasa? Ya murieron, ya pereció, ya. No hay nada que hacer. Sigue diciendo, y nunca más, y esta parte es clarísima para que nosotros entendamos esto, y nunca más tendrá parte en todo lo que se hace, ¿en dónde? Debajo de este sol. O sea, ya lo que se haga para tratar de ayudarle a ese difunto ya no sirve de nada. Y la palabra lo dice. Entonces, esta es una celebración que se hace durante el 1 y el 2 de noviembre, pero relacionándolo también con el 31 de octubre. Y yo al final les voy a decir por qué es tan relevante para ellos la celebración del 31 de octubre. Entonces, por eso nosotros no velamos a los muertos. Por eso nosotros no le rezamos a los muertos. Por eso nosotros no encendemos velas a los muertos. Y no estoy diciendo que esté mal que tú vayas a visitar la tumba de un ser querido, porque es algo que va ligado con nosotros, va ligado con nuestro afecto, con nuestro cariño, porque tampoco podemos entonces decir, no, entonces allá lo dejamos, el cuerpo, las cenizas, y ya, y vamos a olvidarnos de ello. No, yo tampoco estoy diciendo eso. Pero hay que entender hasta qué punto nosotros estamos adquiriendo actitudes, costumbres, hábitos que van en contra de la misma palabra. Ahora, pasemos un momentico a 1 Corintios capítulo 10 y vamos a contestar la primera pregunta. ¿Podemos celebrar o participar de este tipo de cosas?
Primera de Corintios, capítulo 10. Versículo 20 al 23. ¿Por qué no participamos de estas fiestas? Mire lo que dice capítulo 10 de Primera de Corintios, verso 20 en adelante. Dice: antes digo que los gentiles sacrifican ¿a quién? Antes digo, otra vez, que lo que los gentiles sacrifican a los demonios, lo sacrifican, y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipe con los demonios. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. ¿O provocaremos a celos al Señor? ¿Somos más fuertes que Él? La primera razón, el por qué nosotros, la iglesia de Cristo, ¿por qué nosotros no podemos participar de eso? Número uno, porque esa celebración está consagrada y dedicada a demonios. Por esa sencilla razón nosotros no podemos ¿qué? Participar de ella. Y la palabra nos está enseñando que así como hay adoración a Dios, también hay adoración a Satanás. Estaba leyendo acerca del escritor de la Biblia satánica, y a mí casi no me gusta dar tantos detalles, sobre todo cuando hay tantos niños. Personalmente, cuando yo fui profesora, había temas que abordaba, y si hay algo que generan los muchachos es la parte oculta, el ocultismo. Y a los chicos sí que les gusta indagar acerca de este tipo de cosas. Entonces casi no me gusta hablar de esto, porque cuando uno habla, los está llevando a ellos a investigar. Pero este señor, el escritor de la Biblia satánica, se llama Latuan Lavelle. Este hombre, al escribir la Biblia satánica y al uno empezar a conocer, esta está dividida en dos partes. Está dividida en dos partes, pero está consagrada en 4 partes. Es decir, están las 2 partes y cada parte está consagrada en otras 2 partes, es decir, dividida en 4 partes. Cada una de esas partes están consagradas a 4 demonios. Y 4 demonios son las grandes potencias satánicas que existen. Y este señor empieza exaltando, y él mismo habla la razón del por qué para ellos es primordial el 31 de octubre. Y una de las cosas que él hace y una de las cosas que él dice es: el 31 de octubre, en Halloween, es el único día en que invocamos a Satanás, y entendemos que es el único día donde él nos escucha, y es el día donde él sale a socorrernos. Entonces, el mismo escritor de la Biblia satánica, porque para los que no sabían, existe la Biblia satánica. Entonces, el mismo escritor está reconociendo la importancia que es para ellos la celebración del 31 de octubre. Y lo que quiero enfatizar es que él, a través de su escrito en la Biblia satánica, establece la forma de cómo se adora a Satanás. Y la adoración que se le da a Satanás es no muy lejos a la que nosotros le damos a Dios. Y me sorprende mucho, porque si hay algo que trata de buscar el enemigo, es que nosotros dejemos de adorar a Dios y adorar al enemigo. Adorar a Satanás no es solamente se congregan en un lugar, en la iglesia satánica o en un recinto, y empiezan a cantar himnos. No, esa no es su forma de adoración. La forma de adoración para ellos es a través de las cosas que ellos pueden manipular, que pueden hacer para desviar a otro de la verdad de Dios. Por eso, ahorita al final quiero hablarles qué significa la palabra disfraz. Ahora, la razón en por qué nosotros no podemos participar es porque están consagradas y dedicadas
a los demonios. ¿Qué dice Deuteronomio capítulo 18? Deuteronomio 18. Versículos 10 al 12. Dice: no sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortilego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas, y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones delante de ti. La segunda razón es porque todo este tipo de cosas que significan abominación a Jehová. Pregunto, nómbrenme algo que caracterice un dibujo que represente Halloween. La calabaza. La calabaza, pero ¿qué más? La calavera. Las brujas. La bruja. ¿Cierto? Y a veces, qué triste, pero miren lo que significa estas palabras que acabo de leerles. Yo busqué los significados de ellas. ¿Qué significa adivinación? Adivinación o el adivino es el medio, es esa persona medio. Ahora le dicen el medio, ya no dicen la bruja, sino el medio. Un nombre más caché. Y esa persona es la que se encarga de invocar ¿qué? Muertos. ¿Qué significa la palabra agorero? La palabra agorero significa astrólogo, y esto tiene que ver con aquellos que creen, que enseñan todo acerca de los signos zodiacales, las constelaciones, el sol, la luna, las estrellas, todo ese tipo de personas que a través de los signos tratan de mostrar el futuro de una persona. ¿Qué significa la palabra encantador? Encantador viene la palabra sheder, que significa lanzar brujería. ¿Qué significa la palabra sortilego? Significa controlar a una persona a través de los hechizos. Entonces, mire cómo es de irónico, porque nosotros vemos que la gente les parece bonito disfrazar al niño, y lo disfrazan de brujos, de brujas. Las películas más resaltadas que propagan muchísimo la brujería es una de ellas que se llama Harry Potter, que yo les recomiendo. Si sus hijos no lo han visto, no dejen que vean ese tipo de películas, porque es la película que absolutamente más recalca todo lo que es este tipo de brujería y espiritismo que tiene que ver. Entonces, la palabra nos está diciendo todo este tipo de cosas, por más mínimo, mis amados, por más pequeño que nosotros lo veamos, por más indefenso que nosotros veamos, ¿qué dice la palabra? Que para Dios es ¿qué? Abominación. ¿Y qué significa la palabra abominación? ¿Qué significa para Dios abominación? La palabra para Dios abominación significa que condena este tipo de acciones, pero además de eso lo maldice, y además de eso lo aborrece. Eso significa abominación: maldecir, condenar y aborrecer. Y a veces nosotros, mire hermanos, cuando nosotros no éramos cristianos, nosotros hacíamos todo este tipo de prácticas y dejábamos entrar todas estas cosas a nuestra casa. ¿Y qué dice Dios? Por causa de eso viene maldición. Y a veces nosotros creemos que las maldiciones vienen solamente porque yo tomo, porque yo soy borracho, porque yo soy mujeriego, porque yo esto, porque yo lo otro, pero no entendemos que a través de este tipo de puertas que abrimos en nuestra casa, estamos trayendo maldición. Y nosotros debemos de tener cuidado con eso. Por eso la palabra dice
que Dios que aborrece al quién, al adivino, al agorero, al sortilego, al hechicero, al encantador, al adivino, al mago, al que consulta con los muertos. Eso Dios que lo aborrece. Y Halloween promueve todo esto. ¿Sí o no? Sino que lo hace de una forma tierna, dulce, bonita, inocente. Pero detrás de eso, hermano, mire todo lo que estamos generando. Sigamos. Jeremías 10:2. Tercera razón. ¿Por qué usted y yo no debemos de practicar este tipo de cosas? Vamos a Jeremías 10:2 y luego vamos a Efesios 5, 6, 8 otra vez. Jeremías capítulo 10, versículo 2. Amén. Dice, así dijo Jehová, no aprendáis el camino de las naciones. Y sigue diciendo, ni de las señales del cielo tengáis temor, aunque las demás naciones le teman. Es decir, en pocas palabras, aunque otros lo hagan. Dios le está hablando a quién? Al pueblo de Israel. Dios le está hablando a su nación, a su pueblo. Y Dios le está diciendo, ustedes, los hijos de Dios, el pueblo de Dios, no pueden y no deben de hacer lo que las otras naciones hacen. Y para nosotros, si lo contextualizamos a la iglesia, Dios nos está diciendo, la iglesia de Cristo no puede ser igual que el mundo. ¿Qué diferencia tendría entonces? Ninguna. Pero sigamos, vamos a Efesios. Efesios capítulo 5, versos 6 al 8. Es el texto inicial. Dice la palabra, Efesios 5, versículos 6 al 8. ¿Estamos allí? Dice otra vez, nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de quién. Mire, el solo hecho de conocer la palabra y hacer lo que no nos dice que hagamos, estamos ¿qué? Desobedeciendo. Y por la desobediencia estamos desatando la ira de Dios. O sea, la sencilla razón de desobedecer, hermano, atengámonos a las consecuencias. Y sigue diciendo la palabra, no seáis pues partícipes con ellos. Porque en otro tiempo, diga conmigo, en otro tiempo, éramos como tinieblas. ¿Cuántos de aquí no se llegaron a disfrazar? Yo, bueno, el disfraz más tenaz que yo tuve fue el gorrito de la bruja. Y ese fue el disfraz que más tuve, ¿no? Casi nada. Pero participé en eso. Y saben, yo me acuerdo tanto, y yo hasta, Dios mío, yo, gracias al Señor, porque aunque mis padres no eran cristianos en aquel entonces, pero yo recuerdo tanto un 31 de octubre que nosotros siempre quedamos encerradas con mi hermana sola en la casa. Esa fue la primera casa que mi papá compró. Y ellos nos dejaban con llave, nos dejaban encerradas, porque ellos se tenían que ir a trabajar. Imagínense lo que era para nosotros unas niñas que no teníamos el conocimiento de estas cosas. Estar encerradas en la casa y ver a todos los niños pasar en horas de la tarde, mañana y tarde, con sus disfraces, con sus calabazas, porque eso de las calabazas no es nuevo, ¿cierto? Y pasar por el frente de la casa gritando triqui, triqui, Halloween. Y pasaban con sus disfraces, y pasaban con sus calabazas, y pasaban con sus dulces, y nosotras encerradas. Imagínense lo que era para nosotras como niñas
ver eso. Para nosotros eso era una tortura. Para nosotros eso fue un trauma. Yo recuerdo, mire, tanto así que hasta hoy me acuerdo. Para mí eso fue, Dios mío, claro, después mi papá llegó tipo 9 de la noche, ¿ya para qué? Pero aún así nos sacó, nos llevó, nos fuimos como a 3, 4 cuadras porque ya esa hora pues ya no era tanto lo que había niños. Pero ese tipo de celebraciones yo las hice. Y yo estoy segura que ustedes también, de una u otra forma, participaron en ellas. Y por eso la palabra dice, en otro tiempo. Y ese tiempo me está hablando de mi tiempo pasado, antes de conocer de Cristo. Amén. Pero ahora, por eso la palabra es clara, está hablando de un tiempo, dice, no seáis pues participar con ellos, porque en otro tiempo pasado éramos tinieblas. Para mí, aunque yo era una niña, y para mí esta celebración era importantísima, pero lo que yo consideraba importante y chévere era algo que se estaba haciendo para las tinieblas, y yo no lo sabía. Y afuera hay muchas personas que no lo saben, y por eso lo hacen. Por eso, mis amados, como iglesia de Cristo, tenemos que aprender a enseñar lo que la palabra de Dios dice, así los de afuera se pongan bravos. Porque es que nosotros tenemos que marcar la diferencia. Y a veces nosotros sentimos pena en hablar de un familiar. No, es que hay que respetar. Respetar, hermano, eso lo está condenando. Si usted de verdad ama a su familiar, háblele de esto. Porque esa persona sin querer se está condenando. Y nosotros somos responsables de enseñar lo que dice la palabra. Sigamos leyendo el versículo, dice, mas ahora sois luz, ¿en quién? Señor. En el Señor. Diga conmigo, yo soy luz. Y sigue diciendo la palabra, andad como hijos de luz. Entonces, antes actuábamos de esa forma porque estábamos en tinieblas. Pero ahora, como somos hijos de Dios, ahora que Cristo está en nuestra vida, ahora que Cristo llegó a nuestro corazón, ahora mi vida, mi pensamiento, mi estilo de vida no puede seguir siendo igual que antes de conocer de Cristo. Por eso Dios nos está recordando, antes estabas en tinieblas, ahora estás en la luz. ¿Y qué hace la luz? ¿Qué genera la luz? Trae claridad, alumbra, trae visibilidad, ¿cierto? Eso tú tienes que ser, eso es lo que yo tengo que ser. Así se pongan bravos. Sigamos leyendo. Entonces, la tercera razón es que nosotros debemos de tener una identidad como hijos de Dios. No participemos de esas cosas, porque usted y yo somos hijos de Dios. ¿Qué nos dice la palabra en Mateo 5? Mateo 5, 13 al 16, pastor, por favor. Amén. Dice, vosotros sois la sal de la tierra. ¿Quién es la sal? La iglesia de Cristo. Y sigue diciendo, y si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No vale más para nada, sino para ser echada afuera y hollada de los hombres. La sal cumple una función muy primordial. Y la sal es la que ayuda a dar sabor, consistencia, conserva las cosas. ¿Cierto que sí? Pero cuando la sal se desvanece, cuando la sal no pierde su sabor, ya no sirve de nada. Y por eso Dios nos está comparando como la sal. Pero no solamente nos compara con la sal, sigamos. ¿Qué sigue diciendo
el verso 14. Vosotros, además de ser sal, ¿qué somos? Luz. Imagínate. Dios nos está diciendo a través de su palabra que nosotros somos luz, pero no somos luz solo cuando estamos aquí, sino somos luz allá en el mundo. Y la iglesia de Cristo es la luz del mundo. O sea que donde esté un grupo congregado en el nombre de Cristo es parte de esa luz que Dios está colocando para que no haya tanta tiniebla. Amén. Y usted y yo hemos de entender que hemos de tener esa identidad como hijos de Dios. No podemos vivir en dos aguas. Marcar la diferencia. Y Romanos 12:9, ¿qué nos enseña? Romanos 12:9. Dice, el amor, y eso me confrontó tanto, dice, el amor sea sin fingimiento, aborreciendo lo malo y llegando o haciendo, en la versión dice, haciéndolo bueno. ¿Qué nos está diciendo Pablo en este versículo? Pablo nos está diciendo que si realmente nosotros amamos a Dios, no debe ser amor por fingir. Es decir, yo amo a Dios por lo que Él me da. No debemos amar a Dios por lo que Él me puede dar, por lo que Él puede hacer, por el milagro que Él me puede hacer en mi vida. Si usted y yo amamos a Dios, no puede haber ese tipo de amor, sino que nos está diciendo, si de verdad hay amor por Dios en nuestra vida, entonces aborrezcamos lo que Él aborrece. Si realmente lo amamos, si realmente lo amamos, no darle ¿qué? Pie al enemigo para estar en nuestra casa y cuando venimos a la iglesia está Dios. Entonces, la palabra nos dice, el amor es sin fingir. Es decir, seamos de una sola pieza. Lo que soy aquí, lo debo ser allá afuera. Lo que soy en mi casa, lo debo de ser aquí. Eso es lo que está enseñando la palabra. Y ustedes que tienen sus hijos, es lo que ustedes tienen que enseñarles. Y ahorita les voy a leer lo que dice la palabra. Cuando nosotros no le enseñamos a nuestros hijos lo que Dios dice. Sigamos. La cuarta razón. ¿Por qué no debemos de participar de este tipo de celebraciones? Segunda a los Corintios. Segunda carta a los Corintios, capítulo 6, versículo 14 al 16. La cuarta razón, dice la palabra, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Qué concordia Cristo con Belial? ¿Qué parte del creyente con el incrédulo? Dice el verso 16. ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán ¿qué? Mi pueblo. La cuarta razón, mis amados, el por qué nosotros como iglesia no participamos es porque somos el templo del Dios vivo, del Dios poderoso, creador del cielo y de la tierra, que aunque Él pudo desear y escoger vivir en templos de 4 paredes, ha decidido que usted y yo seamos ese templo para que Él habite en nosotros. Por eso usted y yo debemos de entender que no podemos, no debemos, y el mismo pasaje nos dice que
¿Qué hay en común? La luz y las tinieblas. ¿Qué hay en común? La incredulidad. ¿Qué compañerismo hay la injusticia con la justicia, la luz con las tinieblas? ¿Qué concordia hay entre Cristo y Satanás? Ninguna, hermanos. Por eso nosotros debemos de entender que debemos siempre marcar la diferencia. Amén. La cuarta razón es porque somos templo de Dios. Diga conmigo, yo soy el templo de Dios. Imagínate si tú y yo somos el templo de Dios. ¿Por qué andamos pensando en otro tipo de adoraciones? No podemos, hermanos. Y sobre todo, el mayor peligro que nosotros podemos tener es creer que podemos participar, que podemos celebrar, que podemos estar en este tipo de celebraciones y que no vamos a tener consecuencias de ellas. Eso mismo pensó una nación llamada Nación de los Samaritanos, Samaria, en donde ellos adoraban a Dios, temían a Dios, pero también adoraban a otros ídolos. Vamos allí, segundo libro de Reyes, capítulo 17, verso 17. Samaritanos, la nación de Samaria, amaba a Dios, temía a Dios. Vamos a leer verso 17 del capítulo 17 y pasamos al 31 hasta el 33. Segundo libro de Reyes, capítulo 17, verso 17. Dice: leamos un momentico el verso 16. ¿Qué hicieron los samaritanos? Dice: dejaron todos los mandamientos de Jehová, su Dios, y se hicieron imágenes fundidas de 2 becerros, y también imágenes de acera, y adoraron a todo el ejército de los cielos, y sirvieron a quién. Estos sí eran más buenos, ¿no? Dice: e hicieron pasar a sus hijos y a sus hijas por el fuego, y se dieron adivinaciones y agureros. Se entregaron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, provocándolo a ira. Verso 31. Los aveos hicieron a Misas, a Nifas y a Tarta, y a los de Sefarbaín quemaban a sus hijos en el fuego para adorar a Adramelech y Anamelech, dioses de Sefarbaín, y temían a Jehová, e hicieron del bajo pueblo sacerdotes de los lugares altos, que se sacrificaban para ellos en los templos de los lugares altos. Temían a Jehová y honraban a sus dioses, según la costumbre de las naciones de donde habían sido trasladados. Estos sí eran más prácticos, ¿no? Ellos, como dicen por ahí, ellos la empataban de una u otra forma. Entonces, por un lado, adoraban a Dios, ¿cierto? Escuchaban la voz de Dios, atendían la voz de Dios, pero por el otro lado también adoraban a otros dioses, por si las moscas, por si no les pegaba a uno, le pegaban al otro. Y lo que dice la palabra es que esta nación de Samaria, cuando uno lee todo el contexto histórico de Samaria, es impresionante la historia de ellos. Y ellos, cuando empieza uno a leer la historia, en un pasaje dice que en algún momento Dios pudo haberlos escogido a ellos como el pueblo de Dios y no a Israel. Pero por haberse desviado, por haber dejado los mandamientos, por haberse
desviado de lo que Dios enseñaba y empezar a adorar otros dioses, Dios entonces lo puso como la nación más abominable. Porque si hay algo que ofende y que abomina a Dios, es que haya una persona que conozca la palabra, que conozca la verdad y aún así vaya en contra de lo que ella dice. Eso es algo que Dios abomina terriblemente. Amén. ¿Estamos aprendiendo? Ahora, ¿por qué debemos enseñar a nuestros hijos estas verdades? ¿Qué horas son? ¡Oh! Ya se fue el tiempo. No, hasta ahora voy en el primer punto. Segundo punto, rápidamente. ¿Por qué debemos de enseñarle a nuestros hijos estas verdades? Mateo 18:6. ¿Qué dice la palabra? Mateo 18:6. Mi hermano Rezo sí busca rápido. Mateo 18:6. ¿Listo? Dice, mire el contexto, mire. Leamos un momentico el versículo 1 del 18 para entender un momento las palabras de Jesús. Dice, en aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo, ¿quién es el mayor del reino de los cielos? Y llamando a Jesús, ¿a quién llamó? ¿A quién? A un niño. Dice, lo puso en medio de ellos. ¿En medio de quién puso al niño? En medio de los 12. Imagínate. Y sigue diciendo, y dijo, de cierto os digo que si no os volviereis y no hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Y dijo en el versículo 4, así que, ese así que me habla a mí de que hay una consecuencia. Dice, así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Y el versículo 5 dice, y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Pero ¿qué dice el versículo 6? Dice, y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se hundiese en lo profundo de la mar. Porque el Señor recalca que es mayor un niño que los propios discípulos, por la inocencia y la pureza que reflejan los niños. Ahora, Dios nos está hablando y nos está diciendo, así como Dios refleja a ese niño como algo inocente y por algo puro que es el niño, nosotros como autoridades, como padres, como líderes, somos responsables de ellos. Y usted es quien tiene autoridad en sus hijos. Usted es el que tiene la responsabilidad, no es si quiere, es que tiene responsabilidad en sus hijos. Y la palabra nos está enseñando que nosotros, como padres, como líderes, tenemos que enseñarle a nuestros niños el por qué no deben de participar. Pero hay que explicarles. Usted no puede llegar a decirle, mire, en la iglesia la pastora dijo que usted no puede disfrazarse porque eso es del diablo. Dígale eso, no verá que me lo echa a mí de enemigo. ¿Sí? Porque esa es la mejor forma, ¿no? Es que allá en la iglesia la pastora dijo que no pueden disfrazarse los niños. No, hermanos, hay que enseñarles. Porque si no, seguro que me los van a echar. Me las llevan en la mano, dicen por ahí. Entonces, nosotros somos ¿qué? Responsables. Porque los niños son puros, son santos, son inocentes. Por eso, Satanás busca tanto a los niños. ¿Qué puede influenciar Satanás en un ser humano ya adulto? Pues sí, puede influenciarlo, pero no tanto como a un niño. No
tanto como la inocencia, porque el niño todo lo cree. El niño no se pone con especulaciones, el niño no se pone con rodeos. En cambio un adulto es tenaz. Nosotros somos tercos. Nos dicen no vaya por allá y más rápido nos vamos. No haga esto y más rápido lo hacemos. En cambio tú le dices a un niño,